Hoy, el criptoespacio se enfrenta a un desafío: la lucha entre el control centralizado y el poder descentralizado. Pero hay algo claro: el futuro está en nuestras manos. Satoshi maníacos, ¿lo sienten? Ese cosquilleo en el mercado, esa tensión en el aire. Bitcoin está rozando los $100.000, y no lo hace solo. Lo está empujando una marea institucional que no da tregua. Strategy acumula más de 553.000 BTC, Metaplanet emite bonos por casi 25 millones. Y Binance cierra acuerdos por 2.000 millones con un respaldo que huele a política. Y Memecoins, la firma de Trump. ¿Esto es una carrera alcista o una película de Nolan? Porque entre cenas privadas para holders de Trump, donaciones educativas de 50 millones de Ripple y entradas de 2.200 millones a fondos cripto, esto parece un thriller financiero con guión descentralizado. El mensaje es claro: las piezas grandes ya están en el tablero, y Bitcoin no espera a nadie. Quien no entienda lo que se está gestando, se quedará mirando desde fuera cómo el mundo cambia sin él. Cuando el sistema quiere controlarlo todo, las criptos nos muestran el verdadero poder de la libertad. Noticias clave del ecosistema cripto y global. La semana pasada fue una explosión de movimientos clave que nos recuerdan por qué estamos aquí. Estados Unidos. Donald Trump, en medio de presiones políticas e incluso llamados al impeachment, anunció una cena privada con los mayores inversores de su memecoin Trump. ¿Vivimos en una simulación o qué? Mientras tanto, instituciones como Strategy y Semler se hicieron con 2.000 BTC justo cuando el precio coqueteaba con los $100.000. Sumado a eso, fondos cripto recibieron 2.200 millones de dólares solo la semana pasada, acumulando 5.500 millones en 3 semanas. El dinero institucional está entrando con todo. Satoshi maníacos. Ripple donó 25 millones de dólares a organizaciones educativas en Estados Unidos para expandir la educación sobre cripto. Esto sí que es jugar a largo plazo. El sistema centralizado está en su última etapa, y lo que venga, vendrá de la descentralización. Análisis técnico: BTC, ETH, Sol, XRP y PP. Bitcoin, $94.240, consolidación en la zona de 94.000, tras rozar los 100.000. Ethereum, $1.808, posible rebote en la zona de 1.800, pero con baja volatilidad. Solana, $145, probando soportes, atentos a una posible ruptura alcista. XRP, $2.13, sigue en combate, pero sin volumen contundente. PP, 0.0. Bueno, muchos ceros. 8.868. El universo memecoin sigue atrayendo capital, aunque con riesgo elevado. En este mercado, la descentralización es el principal impulsor de cambios. Bitcoin sigue siendo el refugio seguro, pero las altcoins están levantando la voz. La entrada institucional demuestra que la narrativa está cambiando estrategia y visión geopolítica. Las regulaciones arrecian, los gobiernos están nerviosos. Pero lo que no comprenden, no pueden detenerlo. Los bancos centrales ven cómo se les escapa el control entre los dedos. Y mientras ellos firman papeles, nosotros firmamos bloques en la cadena. Cripto no es solo dinero, es una revolución. Y la descentralización es el futuro. Desde la trinchera, este mercado es como un campo de batalla. Cada altcoin es una victoria, y cada caída, un aprendizaje. El cripto es la resistencia. La centralización nunca ganará. Conclusión. Bitcoin está tocando la puerta de los 100.000, pero esto ya no va solo de precio. Va de narrativa, de poder, de quién domina la historia. Mientras los medios discuten si Trump está vendiendo acceso VIP a través de su memecoin, mientras Ripple siembra millones para educar al pueblo. Y mientras las ballenas institucionales se abalanzan sobre BTC como si fuera oro digital bendito, nosotros, los Satoshi maníacos, sabemos lo que realmente importa: la descentralización está ganando terreno. El dinero inteligente no solo está entrando, está tomando posición antes de la tormenta. Así que no te dejes marear por el ruido. Ni por las cenas, ni por las noticias infladas. Mira el movimiento del capital, observa el miedo de los bancos centrales, y escucha la señal que grita desde cada bloque minado. La revolución cripto no se detiene. Bitcoin no pide permiso. Y el futuro, ya está aquí.
Mantén la cabeza fría. El FOMO institucional es real, pero la paciencia es tu escudo. No olvides tu porqué. Cada bloque minado es un paso hacia la libertad. Vas a seguir esperando a que el sistema te diga cuándo moverte. La revolución no tiene invitaciones, tiene convicción. La libertad financiera no es un sueño, es una realidad que estamos creando juntos. Si estás listo para formar parte de la resistencia, el criptoespacio te necesita. Aquí no hay líderes, solo una comunidad que se alza contra el control. Suscríbete, comparte y únete a esta revolución. Desde las profundidades del criptoespacio. Esto fue Satoshi Manía Cripto. El camino hacia la descentralización es irreversible. No olvides activar la campana para no perderte ningún movimiento crucial.